Inteligencia artificial y cerebro humano. ¿Cómo nos está cambiando pensar con máquinas? La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas como una revolución tecnológica que promete aumentar la productividad, acelerar procesos y democratizar el acceso al conocimiento. Pero a medida que su uso se extiende, surgen preguntas que van más allá de la eficiencia. ¿Qué impacto tiene la IA en el cerebro humano? ¿Nos hace más inteligentes o está debilitando nuestras capacidades cognitivas? En los últimos estudios científicos nos ofrecen pistas valiosas y como todo cambio de era, lo que está en juego no es solo la tecnología, sino la forma en que pensamos, aprendemos y decidimos. El cerebro humano es un órgano diseñado para ahorrar energía. Desde los tiempos de la caza y la recolección, nuestras neuronas han buscado atajos para procesar información más rápido. Esa tendencia natural, conocida como externalización cognitiva, explica por qué usamos papel, calculadoras o agendas. La diferencia es que ahora no solo delegamos memoria o cálculos, delegamos razonamiento, creatividad y toma de decisión. La IA no es un blog de notas, es un copiloto cognitivo. Y esto abre una pregunta crucial. ¿Qué ocurre con el cerebro cuando dejamos que otro piense por nosotros? En 2025 el MIT Media Lab publicó uno de los estudios más relevantes sobre el tema, en el que participaron 54 estudiantes universitarios divididos en 3 grupos. El primer grupo se le dio una tarea, tenían que redactar un ensayo, y solo se les permitía usar el cerebro. El segundo grupo se les permitía usar, para hacer la misma tarea, Google y páginas web. Y en el tercero, tenían que realizar la misma tarea usando inteligencia artificial. El resultado, el grupo que solo usó el cerebro mostró la mayor actividad neuronal medida, además de ensayos con más originalidad. El grupo que con buscadores, por supuesto, mejoró en datos, pero no en creatividad. Y lo curioso fue que el grupo con IA fue el que menos esfuerzo cognitivo realizó. Y sus textos eran más homogéneos, menos personales y con menor nivel de recuerdo posterior. Los investigadores introdujeron 2 conceptos. El primero, pereza metacognitiva. Cuando delegamos en la IA la labor de pensar, analizamos menos y reflexionamos menos. Y el segundo, deuda cognitiva. Cuando más usamos IA como sustituto, más difícil se nos hace pensar críticamente sin ella. En pocas palabras, si dejamos que la IA piense por nosotros, nuestro cerebro se apaga. Otros estudios recientes confirman la tendencia. Según mediciones con electroencefalogramas, la actividad cerebral puede reducirse hasta en un 55% al usar IA para escribir o resolver problemas. Incluso después de dejar de usarla, el nivel de estimulación neuronal se mantiene bajo durante un tiempo. Esto es clave porque el cerebro funciona como un músculo. Lo que no se ejercita se atrofia. Y si lo entrenamos mal, se configura en patrones de dependencia. Un estudio publicado en 2025 por el Michel Gerling encontró una correlación negativa. Sí, de menos 0,75 entre el uso frecuente de herramientas de IA y las habilidades de pensamiento crítico. Esto significa que a más uso indiscriminado de IA, menor capacidad para analizar, contrastar y cuestionar información. El problema no es que la IA dé respuestas equivocadas, aunque lo hace, sino que al acostumbrarnos a aceptarla sin esfuerzo, se erosiona nuestra capacidad de dudar. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal para estar al día de cada emisión, de cada podcast. Dale un like, nos ayuda enormemente a hacer que el mensaje se difunda y ayudar al máximo número de personas. Y compártelo con personas que creas que puedes ayudarle. Valerio García, a tu entera disposición. Seguimos con el podcast. El New Yorker acuñó una expresión interesante. La IA está homogeneizando nuestro pensamiento. ¿Os suena? ¿Por qué? Porque cuando millones de personas preguntan lo mismo a ChatGPT, reciben respuestas con patrones similares. Porque la IA se encuentra entrenada sobre información ya existente, no sobre experiencias inéditas. ¿Y por qué la falta? Sí, la falta
de acceso rápido a ideas promedio, lo que puede aplastar los picos de genialidad. La consecuencia es una uniformización cultural y creativa, menos diversidad de pensamiento, más repetición de fórmulas. Al final, los expertos en neurociencia advierten que el cerebro más vulnerable son los que están en la fase de desarrollo. Y es lo que tenemos que cuidar, adolescentes y jóvenes universitarios. Si la memoria se delega en exceso, se pierde conexiones sinápticas fundamentales. Por ejemplo, la dopamina que generan las respuestas instantáneas de IA refuerzan la impaciencia cognitiva. Queremos todo ya, sin esfuerzo. A largo plazo puede aumentar la ansiedad y la incapacidad para sostener el foco. Algunos especialistas incluso advierten que el impacto de la IA en los jóvenes podría ser más dañino que las redes sociales. ¿Estamos condenados a la dependencia? No necesariamente. El cerebro es un órgano con una capacidad extraordinaria. Neuroplasticidad. Esto significa que puede adaptarse a nuevas formas de procesar información y crear nuevos circuitos. El uso de la IA no tiene por qué ser negativo, siempre y cuando la gestionemos de forma consciente. Y aquí quiero marcar dos líneas. ¿Muleta o palanca? Si la usas como muleta, como sustituto del pensamiento, o si la usamos para amplificar y profundizar el pensamiento. La diferencia está en el cómo. ¿Cómo vas a usar la inteligencia artificial? Las estrategias para usar la IA sin perder el cerebro, que es lo que quiero que resalte en este podcast. Fijaros, os voy a poner un marco práctico que trabajamos con empresarios y equipos en transformación digital. En primer lugar, entrena primero. Sí, entrena primero y complementa después. Haz el esfuerzo de pensar y estructurar antes de abrir la IA. Una lluvia de ideas manual, seguida de un refinado con IA, es mucho más enriquecedor que pedirle directamente la respuesta. Usa la IA como un espejo, no como oráculo. No le pidas que te diga qué pensar, sino que te muestre contraargumentos, sesgos, lagunas y perspectivas alternativas. Al final se trata de eso, hacer que tu cerebro crezca. Igual que hay también ayunos para cuidar nuestra dieta, si quieres que tu mente tenga capacidad de estructurar, entrenémosla. ¿Dónde? Hacer una pequeña dieta de IA en esa nutrición. Aplica momentos de trabajo 100% humanos para no perder la gimnasia mental. Tu mente tiene que tener clara siempre la estructura. Al final, poder usar la IA como un sparring creativo en lugar de delegar la creatividad. Es lo que te hace humano. La creatividad, el ingenio, el soñar, la imaginación. Úsala para desafiar tu propia creatividad. Puedes pedirle algo parecido a esto. Hazme 10 alternativas distintas a esta idea, incluyendo una que contradiga mi hipótesis inicial. Te lo repito. Hazme 10 alternativas distintas a esta idea, incluyendo una que contradiga mi hipótesis inicial. Te garantizo que te sorprenderás. En entornos empresariales, el reto, como han hecho algunos empresarios, no es prohibir la IA, al contrario, sino enseñar a los colaboradores a usarla con criterio. Formar en pensamiento crítico será la nueva ventaja competitiva. Sí o sí. A día de hoy, si los jefes supieran lo que yo sé, no tendrían ningún empleado sin usar inteligencia artificial de forma obligatoria en sus puestos de trabajo. Fijaros, os voy a hablar del entrenamiento que hacemos en familias empresarias. IA 50. Es un entrenamiento diseñado para potenciar el cerebro. Y aquí es donde entra en juego cómo IA 50 se transforma en un programa pionero diseñado precisamente para responder a los desafíos que la ciencia ha identificado. Mientras otros programas de formación en IA enseñan a usar comandos, herramientas o automatizaciones, que es genial porque tienes que saber cómo funciona, IA 50 se va a centrar en entrenar el cerebro humano a la vez que integra la IA. ¿Cómo lo hace? Lo hacemos en 5 fases.
5 fases que hemos llamado visual, garganta, cardíaca, digestiva y neurológica. En la fase visual enseña a ver lo invisible, a detectar patrones ocultos. Activa la observación crítica que el MIT señala como esencial para mantener viva la creatividad. En la fase 2, garganta, entrena el diálogo con la IA para evitar la pasividad mental. Aquí el cerebro no se apaga, sino que se fortalece en la formación y en la formulación de preguntas y contraargumentos. La fase 3, cardíaca, conecta con propósito y emoción. En lugar de respuestas homogéneas, se potencia la autenticidad del pensamiento. En la fase 4, digestiva, convierte ideas en acciones y estructura. El cerebro integra lo aprendido en procesos, en lugar de depender de la máquina para cada paso. Y la fase 5, la que nosotros llamamos socia, la creadora de socia, es la neurológica, es la culminación. Se entrena un cerebro aumentado, capaz de pensar en red, integrar perspectivas y mantener la creatividad. Este espacio lo impulsa el movimiento Familias Empresarias. Creemos en una idea, la empresa trabaja para la familia y no al revés. Con liderazgo, cambio e inteligencia artificial transformamos procesos y decisiones. Soy Valerio García. Descubre más en valeriogarciamentor.com. Familias Empresarias, el futuro empieza aquí. En alto nivel, pese al uso intensivo de la IA. La diferencia con otros programas, te podrás estar preguntando. Bueno, otros cursos de IA generan usuarios, entre comillas, dependientes. Enseñan a pedir respuestas rápidas. Y A50 genera líderes independientes. Usa la IA como palanca, nunca como muleta. En términos del estudio del MIT, IA50 reduce la pereza metacognitiva y previene la deuda cognitiva, porque no sustituye el pensamiento humano, sino que lo ejercita en paralelo. Así que el nuevo liderazgo que queremos para el futuro, desde Familias Empresarias, cerebros aumentados. Los líderes del futuro no serán los que más dependan de la IA, sino los que sepan integrarla sin perder su capacidad humana de juicio, intuición y creatividad. ¿Y esto qué exige? Pues principalmente 3 áreas: disciplina mental, curiosidad crítica y capacidad integradora. Disciplina mental para entrenar la mente igual que entrenamos el cuerpo. Curiosidad crítica, no conformarse con respuestas inmediatas. Capacidad integradora, combinar intuición, datos humanos y análisis de IA. El verdadero poder no está en tener un algoritmo que piense por nosotros, sino en tener un cerebro capaz de pensar mejor gracias al algoritmo. Al final, tienes que plantearte IA, legado humano. Estamos en un momento bisagra de la historia. Y la IA puede reducir nuestra capacidad mental si la usamos como sustituto o expandir nuestro potencial si lo usamos como complemento. La pregunta no es si la IA nos hará más inteligentes o más torpes. La pregunta es, ¿qué hábitos vamos a construir como individuos, como empresas y como sociedad para integrar la tecnología en nuestro pensamiento? El cerebro humano es el mayor activo que tenemos. La IA es solo un amplificador. La decisión de si lo amplifica hacia la genialidad o hacia la mediocridad depende de cada uno de nosotros. Al final, como conclusión de este podcast, la inteligencia artificial está configurando la manera en que pensamos, aprendemos y creamos. Si no gestionamos este cambio con conciencia, corremos el riesgo de atrofiar las capacidades que nos hacen humanos: la creatividad, la memoria y el pensamiento crítico. Pero si entrenamos el cerebro, usamos la IA como espejo y mantenemos viva nuestra curiosidad, podemos dar un salto hacia un cerebro aumentado, un liderazgo más sabio y una sociedad más innovadora. Si quieres saber más sobre IA50, escribe abajo IA50 y nos pondremos en contacto contigo para que puedas disfrutar de una experiencia sin ningún tipo de compromiso de la fase 1 y la fase 2 completamente en abierto. Un mes de prueba para ti, con total garantía, para usar la inteligencia artificial de forma estratégica. Y si quieres saber más sobre nosotros, valeriogarciamentor.com. Seguirás aprendiendo desde ángulos diferentes. Un placer de nuevo. Próximo podcast, nos vemos aquí, más y mejor, porque juntos
estamos creando algo que nos hará mucho más grandes. Un abrazo y nos vemos en el próximo podcast.